Buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento por estar aquí. Sabemos que estamos en fechas delicadas, en medio de un puente, en una tarde lluviosa. Quizá no apetecía demasiado subir hasta aquí, pero lo cierto es que creo que nuestro ponente no nos va a defraudar. Con esta conferencia, además, queremos cerrar el ciclo Maimónides que llevamos realizando durante este trimestre entre los foros de historia y el foro de filosofía. Tenemos aquí, además, presente a nuestra presidenta del foro de historia, un poquito delicada, ¿verdad? Pero aquí está presente con todos los demás. Quisiera presentar a nuestro ponente de hoy. Quizá algunos de ustedes ya le conocen porque ha estado aquí en el ciclo que realizamos sobre el siglo de oro, hablando sobre Shakespeare. En esta ocasión nos va a hablar sobre Maimónides y debo decir sobre él que tiene un currículum bastante extenso e interesante. Él es licenciado en Derecho y Filosofía, es doctor en Filosofía, su línea de investigación es la estética y la teoría de las artes. Es especialista universitario en teoría estética y arte contemporáneo. Es además experto universitario en literatura y artes escénicas comparadas, experto universitario en historia y filosofía de las religiones, académico asociado al programa de contexto hebraico de la Biblia por el Instituto Israelí de Estudios Bíblicos. Y debo decir que además estamos embarcados en varios proyectos muy interesantes, como es el grupo de investigación Versus, esa palabra antigua, que es el origen de nuestra palabra persona, y con este grupo de investigación lo que queremos hacer es establecer un hilo de conexión entre la filosofía y las artes escénicas. Gracias a la iniciativa de Carlos Roldán y también de Javier Barraca, también aquí presente, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, que también ha participado con nosotros en el Ateneo Escurialense, en el foro de filosofía y también el de literatura, pues tenemos este grupo de investigación en el que vamos a realmente investigar pues algo que todavía no está demasiado hollado, que es ese ámbito de investigación entre la filosofía y las artes escénicas. Tenemos, de hecho, un seminario el 19 de enero, seguramente muchos de ustedes lo han recibido porque lo hemos anunciado en los correos semanales del Ateneo Escurialense y, de hecho, está abierto al público. El tema del que nos va a hablar nuestro ponente es el arte de vivir en Maimónides, claves de su vigencia en la actualidad, que va a dar, diríamos, clausura a los temas que hemos estado hablando anteriormente, el Maimónides filósofo y el Maimónides médico. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias. Buenas tardes, querida presidenta del Ateneo, querida Nieves, señora presidenta del Foro de Historia, señor vicepresidente del Ateneo, también presente, amigas y amigos del Ateneo Escurialense. Es para mí una felicidad y un gran honor tener la oportunidad de volver a compartir con vosotros todo lo que hablemos hoy. Quiero felicitar especialmente al Ateneo y al Foro de Historia por traernos a la actualidad una figura tan gigantesca, tan importante y muchas veces tan poco estudiada fuera de los ámbitos expresamente científicos y académicos como es Moisés Maimónides. Estamos hablando de un español universal. Maimónides es una figura que puede llamarse con letras en grande, con letras mayúsculas, un español universal. No solamente por su origen cordobés, que es de todos conocido, pero también porque Maimónides era español en su forma de ser. Y si empiezo por aquí es porque de alguna manera creo que es importante recordarlo ahora, que estamos, diría yo, tan sujetos a esa reemergencia de localismos medievales, de pensamientos de corte medieval, de nacionalismos excluyentes. Maimónides tenía la universalidad como una característica de su pensar y de su hacer. Tenía un carácter abierto, como es el carácter español, proyectado hacia lo universal, abierto a lo racial, abierto a lo cultural, abierto a la convivencia de religiones, como lo demuestra su vida, su biografía y su pensamiento. Estamos hablando de una persona, como sabemos, de fe judía, importantísimo en el judaísmo. De hecho, en su epitafio aparece que no hubo entre Moisés y Moisés alguien tan importante como él.
Nos podemos hacer una idea con lo importante que es la figura de Moisés para el judaísmo, que se dijera algo así de Maimónides, ¿no? Estamos hablando de un judío importantísimo para su religión y para su cultura religiosa, pero que estudia con profundidad a los filósofos griegos, que traduce del árabe los escritos referidos a la medicina, y al igual que tantos y tantos españoles, tuvo que sufrir el exilio. Ya decía María Zambrano que el exilio parece, en momentos de oscuridad, en momentos donde la convivencia se quiebra, en momentos donde los totalitarismos vuelven a emerger y los localismos, parece como el exilio una suerte de parte identitaria también de lo español. Maimónides leyó a los filósofos griegos, leyó a los filósofos árabes y era una figura muy abierta, muy plural y decisiva, tanto en el ámbito religioso como en el ámbito filosófico, como en el ámbito médico. Como saben, estamos hablando de un personaje que nace en el siglo XII, con todo lo que ello implica a nivel cultural, a nivel histórico, que desarrolló una filosofía propia muy influyente. En algunos contextos se habla de una suerte de maimonidismo. Desde luego es un diamante del legado judío que también nos conforma como nación, pero lo que a mí me interesa compartir con vosotros es su carácter de filósofo universal y atemporal, su capacidad para aportar ideas aquí y ahora. De hecho, en la parte final de esta conferencia vamos a tener la oportunidad de escucharle directamente, vamos a tener la oportunidad de saborear determinadas citas de Maimónides y vamos a comprobar cómo nos está hablando ahora. Nos está hablando como si se dirigiera a cualquier época histórica, a cualquier cultura religiosa, a cualquier persona, a cualquier ser humano. El planteamiento de esta ponencia tiene que ver no tanto con el aspecto médico de Maimónides, pero ni siquiera el aspecto filosófico, en el sentido metafísico, ¿no? En el sentido de especulación conceptual sobre términos metafísicos, en los que también ahondó y mucho, ¿no? Tampoco vamos a ahondar especialmente en su pensamiento religioso. El enfoque de esta ponencia es la ética. Es la ética y es la estética. Porque hay quien habla de Maimónides como un predecesor nada menos que de la estética de la existencia. De hecho, hay compañeros que hablan de la ética de Maimónides, atención, como una ética de la imagen personal. Fijaros qué curioso asociar la ética y la imagen, porque la imagen normalmente lo asociamos, su mismo nombre indica, con la apariencia exterior, ¿no es cierto? Cuando hablamos de una ética de la imagen personal, estamos necesariamente ampliando y profundizando el concepto de imagen. Estaríamos en la visión, en la lectura de Maimónides desde la perspectiva ético-estética. Por eso la charla se llama El arte de vivir. El arte de vivir, como ustedes saben, tiene dos elementos básicos. El arte, que todos sabemos que tiene una procedencia del campo artístico, del campo estético, ¿no es cierto? Y vivir, que como ustedes saben es una tarea profundamente ética. Tiene que ver con la capacidad para conducirnos en la vida, ¿no? O cómo nos conducimos en la vida. En este sentido, lo ético en Maimónides atraviesa todos sus campos de actuación: medicina, astronomía, filosofía. Podemos decir que Maimónides era un médico profundamente ético, un filósofo profundamente ético, un legislador religioso profundamente ético desde este punto de vista. Cuando hablamos de arte de vivir, nos referimos a arte en un sentido amplio,
en un sentido filosófico. Si lo quieren, en el sentido aristotélico de la tecné, de la técnica, de la tarea. De la técnica entendida no como una tecnología, sino como una tarea. Como la vida entendida como una tarea. La tarea de vivir. Pero si ustedes quieren, ¿qué hacemos con la vida? ¿Qué hacemos con nuestra propia vida? Puede ser nuestra vida una obra de arte. Podemos vivir de forma artística, desde ese sentido amplio de la tecné, de la tarea aristotélica. El arte de algo, sea lo que fuere, lo que viene después de la palabra arte, implica necesariamente algo que se adquiere a través del aprendizaje, algo que no viene dado, algo que de alguna manera se aprende, nos adiestramos en lo que quiera que sea esa tarea o ese arte, ¿no es cierto? Nos convertimos en artistas de esa tarea que hemos aprendido a hacer. En este caso, el arte de la medicina, ¿no es cierto? Que es el arte de la curación, el arte de la filosofía, el arte de filosofar. Desde esa perspectiva, cuando somos capaces de hacer una determinada tarea, somos ya de por sí artistas. Es un pequeño paréntesis en torno al en qué sentido hablamos de arte. El arte de vivir es una reminiscencia clásica, es una reminiscencia griega, de las muchas que Maimónides aceptó, a pesar de ser indiscutiblemente un judío de fe y un judío convencido. Efectivamente, los filósofos clásicos nos van a hablar de un arte para todo. Del arte de la palabra, la oratoria, del arte de amar, del arte de danzar, incluyendo el arte de morir también. Pero también nos hablaron del arte de vivir. Una suerte de refinamiento, de especialización si quieren, una destreza adquirida, porque todos tenemos la vida, pero no necesariamente todos tenemos un arte de vivir. ¿De acuerdo? En este concepto de arte de vivir, en este darle algo más a la naturaleza de lo que la naturaleza nos ha dado, poner algo de nosotros, añadir algo a lo que es meramente natural, artefacto, artefictio, ¿no? El objeto hecho con arte. Es la parte nuestra que le damos a lo que recibimos de la naturaleza. Nuestra aportación, nuestro grano de arena. ¿De acuerdo? En este concepto de arte de vivir nos encontramos entre las difíciles fronteras entre la ética y la estética. Difíciles no porque se lleven mal entre ellas, sino porque yo no las concibo separadas. ¿De acuerdo? El arte de vivir es el terreno de la ética en la medida en que es un conducirse, como he dicho antes, un conducirse a través de la vida, y es estético en la medida en que el arte de vivir se basa en la bella acción. Es decir, es aquella acción, aquello que hacemos con la vida, aquello que hacemos con esa conducción por la vida, que es digno de ser mirado. O si lo preferimos, Aurelio Arteta diría de ser admirado. Por lo tanto, hay una relación natural entre el conducirse por la vida, entre el arte de vivir, con la belleza de la acción. ¿De acuerdo? Ese artefictio, ese artefacto, eso hecho humano que se añade a lo que ya viene. En Maimónides, las técnicas del arte de vivir están directamente ligadas a los principios. Para Maimónides hay unos grandes principios en torno a los cuales podemos organizar la vida y podemos organizar esa tarea de la existencia, esa tarea de embellecer la existencia que naturalmente tenemos. Esos principios efectivamente provienen de su
ámbito de su religión judía, pero con las lógicas adaptaciones de tiempo y de lugar podemos ver en casi todas las escuelas filosóficas de la antigüedad y del medievo. En concreto, me voy a referir esta tarde a determinados textos de Maimónides que inciden totalmente en directrices prácticas del arte de vivir. Me refiero a los consejos para la vida de Maimónides, me refiero a su testamento ético, bellísimo. El testamento ético de Maimónides es absolutamente bellísimo. Pero sobre todo me voy a referir al comentario sobre los padres, los llamados 8 principios de Maimónides. Es un comentario a la ética de los padres que escribió en su momento. En esta línea del arte de vivir, en esta línea, digamos, entre Pierre Hadot y Michel Foucault, si me lo permiten, podemos, creo, añadir a Maimónides a ese conjunto de filósofos y de escuelas de filosofía de las que podemos destilar, y aquí es donde voy, elementos de una ética universal. Destilar elementos de una ética universal, pero también de una estética de la existencia, en la medida en que incorporamos la belleza tanto a ese conducirse por la vida, es decir, acompañamos la belleza a lo ético como a la experiencia estética propiamente dicha. En este sentido, avanzando un poco, hay en Maimónides un concepto que desde el punto de vista ético es central. También es un concepto metodológico, pero es un concepto que es central. Es su concepto de la llamada vía áurea. La vía áurea. Lo áureo es una expresión que nos remite, solo por la memoria, nos remite a Pitágoras, nos remite a muchos conceptos del mundo del pensamiento. En el caso de Maimónides nos va a hablar de la idea de un equilibrio entre los extremos opuestos. La idea de equilibrio entre los extremos opuestos, tanto en el ámbito ético como también en el ámbito humanístico, sociopolítico, lo veremos, etcétera, etcétera, etcétera. Para Maimónides, la llamada vía áurea es el camino que conduce a la felicidad y a la perfección humana. Son palabras fuertes, son palabras recargadas de sentido. La vía que conduce a la felicidad y a la perfección humana. Y tiene una triple estructura. Primero, el ejercicio de la razón. Muchísimos problemas le dio a Maimónides la defensa de la razón en su ámbito religioso y en su ámbito geográfico, en Al-Ándalus. Le dio muchísimos problemas su defensa de la razón. La moderación de las pasiones y la armonía con la voluntad divina. Para Maimónides, esos son los 3 elementos, los principios de los que hablaba, para basarnos en el arte de vivir, para aterrizar a esa tarea de conducirnos por la vida, basada, insisto, en el ejercicio de la razón, la moderación de las pasiones y la armonía con la voluntad divina. Maimónides aplica este concepto de la vía áurea absolutamente a todo, a la salud, a la alimentación, al sueño, al estudio, a la oración, a la caridad y a la justicia. Incluso para Maimónides esta vía áurea es nada más y nada menos que el método para alcanzar el conocimiento de Dios. El método para alcanzar el conocimiento de Dios que el ser humano puede alcanzar. ¿De acuerdo? Para Maimónides, esta vía áurea aplicado al conocimiento de Dios estaría asociado a la observación de la naturaleza, al análisis de las escrituras y a la contemplación.
observación de la naturaleza, análisis de las escrituras y la contemplación de la sabiduría divina. Y aquí, en lo que viene a continuación, es algo que me interesa mucho que quede muy claro. Maimónides nos habla expresamente de la belleza como un elemento de su ética. Y en este punto, la incorporación de lo bello al discurso ético es donde nos encontramos con la maravillosa amplitud del lenguaje hebreo bíblico. ¿De acuerdo? En el lenguaje hebreo hay determinadas palabras, una misma palabra puede significar 10, 15, 20 palabras a la vez, con la diferencia que nosotros separamos significados y matices. Es decir, cuando escuchamos una palabra, identificamos su matiz y lo analizamos el matiz, pero para la mentalidad semítica, cuando dices la palabra, estás entendiendo todos los significados a la vez. Spinoza también jugaba con esta plurivocidad del idioma hebreo. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que el Rambam, Maimónides, cuando habla del camino de rectitud que debe llevar un ser humano, nos habla de que es un camino que le produzca, atención, belleza a sí mismo y belleza ante los demás hombres. ¿Qué puede estar refiriéndose Maimónides con la idea de belleza a sí mismo? Cuando nos producimos belleza a nosotros mismos, cuando nos encontramos bellos, no sé cómo decirlo, y belleza ante los demás hombres. La palabra que utiliza Maimónides es tiferet, ¿de acuerdo? Pero esta expresión, ¿cuál es el camino de rectitud que debe seguir el hombre? Todo el que le produzca belleza a sí mismo y belleza ante los demás hombres, es una posible traducción de tiferet. Si nos vamos a una traducción que viene del inglés y que la pasamos al castellano de esta misma frase del Rambam, tendríamos: ¿cuál es la senda correcta que debe elegir el hombre? Nos encontramos en otra traducción de la guía de los perplejos, ¿no? Nos diría: ¿cuál es la senda correcta que debe elegir el hombre? Y traducimos del inglés: aquella que lo dignifica frente a sí mismo y frente a los demás. Dignidad. Pero en el idioma hebreo, tiferet significa tanto belleza como dignidad. Las dos a la vez. No las dos a la vez. Ahora voy a contar unas cuantas. ¿De acuerdo? Porque traduciendo, en este caso, del alemán al castellano, nos encontramos con cuál es el sendero correcto que una persona debe elegir. No tengo 18 traducciones en casa de la guía de los perplejos, ¿no? Pero sería un ejercicio curioso, ¿no? Porque en una traducción del alemán al castellano nos encontramos cuál es el sendero correcto que una persona debe elegir. Dice: cualquiera que le dé honor por adoptarlo y que le dé honor ante los demás hombres. La frase es la misma. Tenemos belleza, tenemos dignidad y tenemos honor para una misma palabra. Puede que sea porque belleza, dignidad y honor no son cosas distintas. Pueden ser cosas distintas en el sentido de que las analizamos de forma individualizada, pero pueden formar parte de un conjunto armónico. Por eso Maimónides está utilizando tiferet, que significa belleza, esplendor, gloria. ¿No? Sigo. Sé que estoy un poco cansado, pero es que merece la pena, ¿no? Porque en otra traducción nos encontramos:
¿Cuál es la vía de rectitud que el hombre debe adoptar? Dice, todo aquello que lo honre a sus ojos y que lo honre a los ojos de otros. Así podemos seguir hasta 15 traducciones distintas, ¿de acuerdo? Y todas son ciertas. Belleza, dignidad, honra, armonía, honor y más. Armonía. Hay otra traducción que es armonioso, ¿de acuerdo? Solamente he cogido algunas. Son diferentes para nosotros, pero están todas integradas en una palabra, en un concepto, que es diferente. Si analizamos el hebreo bíblico, si analizamos el Antiguo Testamento, los textos en hebreo bíblico del Antiguo Testamento, pero también en la literatura mística, tanto la judía como la cristiana, la palabra tiferet está asociado a vestiduras de santidad. Es el concepto de tiferet, es el concepto asociado a la vestidura de santidad. Harás vestiduras de santidad para Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Tiferet. Éxodo 28:2. Por lo tanto, hay una relación de Tiferet incluso con la belleza ornamental del sacerdote o con la descripción metafórica para hablar del esplendor del pueblo de Israel o la llamada Jerusalén celeste. El término que utilizamos es Tiferet, que es belleza, unido y no separado con todos estos conceptos que he hablado anteriormente. Por lo tanto, para Maimónides el sendero correcto, cuando es Tiferet, cuando es belleza, nos está hablando no solo de una conducta moralmente moderada, sino la proyección de una imagen bella, de la proyección de la belleza. Nos dirá Bloom en su libro sobre las emanaciones, es un libro que hace referencia al Talmud babilónico y al Talmud de Jerusalén, de los hebreos. Nos hablará de que Tiferet además se vincula con la belleza divina que se proyecta desde el corazón de Dios. La belleza divina que se proyecta desde el corazón de Dios. Kaplan incluso lo asocia con dos colores, el blanco, el amarillo, con tres, el blanco, el amarillo y el morado. Fijaros cómo un solo concepto puede abarcar elementos éticos, elementos estéticos, pero incluso descripciones físicas relacionadas con lo santo, con lo divino, con el altar de un templo, etc. La ética estética, por tanto, en Maimónides, o la ética de la imagen personal, es un tema amplio, es un tema complejo y que de alguna manera tiene entre su centro o sus centros más importantes los 8 capítulos. La introducción al comentario sobre la Misná de la ética de los padres, una especie de tratado rabínico que recogería las enseñanzas morales del judaísmo, pero al cual Maimónides le hace una introducción. Le hace una introducción en 8 capítulos. Estos 8 capítulos se pueden considerar como una síntesis de toda su concepción ética, de toda su concepción de esa tarea, de ese arte de conducirse por la vida, ¿vale? Con Tiferet. Con Tiferet. Estos 8 capítulos tienen 3 ideas principales basados en los principios de Maimónides: la naturaleza dual del hombre, compuesta por alma racional y cuerpo material; el objetivo de la ética específico para lograr la armonía en esa dualidad; equilibrio es una forma superior de entender ese dualismo. El equilibrio es la necesidad de entendernos duales,
de entendernos encarnados y de entendernos con un alma, ¿de acuerdo? Y para conseguir este objetivo de equilibrio y armonía, Maimónides nos hablará del cultivo de las virtudes y de la moderación de los vicios. Cultivo de las virtudes y la moderación de los vicios. Y nos hablará de una serie de reglas y de consejos prácticos que abordan toda la actividad humana. Los 8 capítulos de Maimónides se estructuran de una determinada forma, pero quiero llamarles la atención sobre el hecho de que son máximas muy sencillas, muy concretas, y muchas veces son muy cortas, pero son muy profundas. Es como si Maimónides nos quisiera decir que en el fondo vivir es sencillo. Vivir bien es sencillo, no es complicado. Y de alguna manera, la repetición de esos consejos de Maimónides genera también, como si fuera una especie de oración, un estado de conciencia. Cuando de hecho, veremos la plegaria del estudiante, la plegaria del médico, ¿no? Determinadas plegarias en determinados momentos de nuestra vida, ¿no? De alguna manera, el simple hecho de recordárnoslo como que ya nos conecta con esa virtud, no sé cómo decirlo. Bien, esos 8 capítulos de Maimónides se estructuran de la siguiente manera. El primer capítulo nos va a hablar de la naturaleza del alma humana y de sus facultades. Y nos dice expresamente que los hábitos morales los construimos artísticamente, porque toda construcción es artística desde esta perspectiva, a través de las acciones repetidas. Los hábitos morales provienen de las llamadas acciones repetidas. Aquello que repetimos, aquello que hacemos, aquello que cogemos como hábito, nos pule. Nos pule como si fuéramos una piedra. Nos convertimos en aquello que mostramos, en aquello que hacemos. Es como si no fuéramos lo que decimos, ni siquiera lo que pensamos, sino lo que hacemos. La acción es lo que nos hace convertirnos en lo que quiera que seamos. ¿De acuerdo? Los hábitos morales a partir de las acciones repetidas. Es difícil no ver algo de la ética de Aristóteles aquí, por ejemplo, ¿no? El segundo capítulo habla sobre la salud y para Maimónides hablar de la salud, él no entendía la salud corporal sin la salud del alma. Una relación directa entre la salud del cuerpo y la salud del alma. Ya sabemos que después del psicoanálisis y todo eso se nos habla de las causas psicológicas de las dolencias físicas, ¿no? En el fondo es un retorno a esta idea, ¿no? Que la salud del cuerpo y la salud del alma están interrelacionadas. Maimónides recomienda aquí seguir dieta equilibrada, hacer ejercicio físico, evitar los excesos y las adicciones, cuidar la higiene y el descanso. Esto no lo receta cualquier médico aquí y ahora. ¿De acuerdo? La más actualidad que tiene esto imposible. Pero en la forma de escribir de Maimónides es difícil no ver a Musonio Rufo, por ejemplo. Es difícil no ver a los estoicos. ¿Vale? Incluso en las palabras que utiliza. El tercer capítulo es muy interesante porque se mete ya en la tarea de los vicios y de las virtudes. Para Maimónides hay cuatro grupos de cualidades morales. Intelectuales, morales propiamente dichas, o éticas, las irascibles y las concupiscibles. No sé si nos suena eso de irascible y concupiscible a algo. Nos suena muchísimo. Platón. Claro, totalmente platónico. ¿De acuerdo? Maimónides
se buscó cada follón por leer a Aristóteles y a Platón tremendo, en su contexto geográfico y en su contexto histórico, ¿no? Maimónides define las virtudes intelectuales como aquellas que nos permiten conocer la verdad y dice, y actuar en consecuencia. Conocer la verdad y actuar en consecuencia. ¿Veis la dimensión práctica? O sea, no es solamente un conocimiento conceptual, intelectivo, no es un escudriñaje del lenguaje, ¿verdad? Que nos gusta tanto a los contemporáneos, sino que es una actitud que implica toda la vida. Conocer la verdad y actuar en consecuencia. Para Maimónides son las virtudes intelectuales y las morales, que son aquellas que nos permiten actuar de forma correcta, las que van a permitir regular las pasiones irascibles y las concupiscibles. Para Maimónides las pasiones irascibles tienen su sentido, tienen su función. Para Maimónides hay veces que necesitamos la ira o la indignación. Y hay otras veces que necesitamos, pero sometidos, por decirlo así, a la medida, ¿verdad?, de la virtud intelectual, ¿vale?, de las virtudes morales y las intelectuales, que para él son superiores. El cuarto capítulo incide sobre acciones que para Maimónides conducen a la perfección o a la corrupción. Hay determinadas acciones que nos permiten, tenemos que tener claro esa mentalidad de Maimónides de que la clave de nuestra naturaleza son las acciones que hacemos, las acciones que repetimos. Desde esa perspectiva, repetir determinadas acciones que conducen a la perfección, por lógica, van a conducir ¿a qué? A nuestro perfeccionamiento. ¿De acuerdo? Mientras que habrá otra serie de acciones que conducen a la corrupción del alma. El alma como algo corruptible. El alma entendida no como una dimensión que parece que tiene que ver con la vida después de la muerte, sino el alma como algo que se puede corromper. Ese dualismo complementario. El alma se puede corromper o se puede perfeccionar. En el quinto capítulo nos hablará de las conductas sociales, de las relaciones con los demás, cómo elegir a los amigos, cómo elegir a los maestros. Esto es una cosa muy curiosa, lo de elegir a los maestros, ¿no? Y evitar las malas compañías y las disputas. En estos capítulos es difícil no relacionar a Maimónides con todo ese conjunto de ejercicios espirituales, también por las palabras que utiliza, por las reglas de vida, incluyendo las monásticas incluso. Son reglas de vida absolutamente concretas, absolutamente prácticas. A partir del sexto, Maimónides se mete ya en meditación, en contemplación, en purificación y en ayuno. Está refiriéndose a la vida mística, ¿de acuerdo? A la vida mística que tiene como su gran cumbre el estudio de la Torá y de las ciencias. Ya sabemos que para el judaísmo el estudio es fundamental. El estudio de la Torá, en el caso de Maimónides también el estudio de las ciencias. En este sentido, el último capítulo de los 8 capítulos nos hablará del amor, nos hablará del amor a Dios como espejo en el que mirar también el amor humano. Pero me quedo con lo del estudio porque cuando yo ahora empiece a leerles algunas citas prácticas de Maimónides, van a notar cómo hablar de esta manera, entiéndanme, perfuma el ambiente.
poetiza la vida. Cuando decimos en voz alta ideas elevadas, se produce un perfume natural del ambiente, que es el perfume del espíritu. Por eso hay quien habla de Maimónides o de la teoría ética de Maimónides como una estética de la espiritualidad. Eso es lo que piensa Cohen, por ejemplo, que la ética de Maimónides es una estética de la espiritualidad. Claro, cuando un judío se tapa la cara cuando recita el Shema al levantarse y al acostarse, por ejemplo, está haciendo una práctica que es universal, que es la de acordarnos de la divinidad al acostarnos y al levantarnos. Eso ya estaba en los versos áureos y en los escritos de Marco Aurelio. Toda la vida judía está relacionada, es el origen de nuestras horas litúrgicas, si me permiten la licencia espiritual, es el origen de nuestras horas litúrgicas. Asociar cada hora de nuestra existencia con la elevación de la conciencia. Ese es el perfume al que me refiero. Y cuando nos estamos perfumando continuamente, lo normal es que vayamos a oler bien. No sé si me explico. Esa es la estética de la existencia. La estética de la existencia es el conjunto de acciones sobre nosotros mismos para embellecernos la vida, para embellecernos la existencia. Claro, desde esta mentalidad, voy a dar ahora la palabra a Maimónides, sencillamente para comprobar si se produce ese perfume del que hablo. ¿De acuerdo? Son ideas extremadamente simples, pero extremadamente profundas. Es como si a Maimónides le interesara dejar claro que hay una relación directa entre la sencillez y la profundidad. En realidad, todo esto parece muy fácil, pero es muy difícil de llevar a cabo. Y ahí es donde hay una clave, ¿no? ¿Por qué cosas que son tan sencillas nos resultan tan difíciles? Bien, empiezo con una sencilla plegaria de un estudiante. Muy sencilla. Me estoy preparando para ejercer mi profesión. Ayúdame, oh Dios, en mi estudio para que tenga éxito. Pon en mi corazón el amor a la sabiduría y el amor a tus criaturas. Aparta de mí la codicia por los bienes materiales y los honores, pues estas cualidades se oponen a la verdad y al amor al prójimo. Esto lo puede decir un cristiano, un judío, un musulmán, y hay ateos que lo recitan, aunque no crean en Dios, por ese perfume del que les hablaba, sencillamente porque es inspirador. ¿Me estoy explicando? Aunque sea una plegaria. Hay una oración del médico. Fortalece mi cuerpo y mi alma para poder siempre ayudar al pobre y al rico, al bueno y al malo, al amigo y al enemigo, para que vea en el enfermo solo al hombre. Esto cualquier médico lo puede rezar tal cual. Si no cree en nada, pues lo podrá recitar como si fuera un poema, porque perfuma, que es lo que quiero decir. Pero además ayuda, porque cuando vamos a acometer una actividad, hacerlo recordándose eso no es lo mismo que no pensando en esto. Hay muchos más consejos a los médicos. Da a mis enfermos el sentimiento de confianza en mí y en mi ciencia.
que presten atención a mis consejos y cumplan mis órdenes. Aleja del lecho de los que sufren a todo mediacastro, mano santa y curandero, y a los que creen en ellos. Claro, claro, en nombre de ciencia. Hazme fiel ejecutor de las indicaciones de sabios médicos, hombres de ciencia auténticos, pues el campo de la sabiduría es grande y amplio. Dame el coraje y la fortaleza del espíritu necesarios para combatir a los necios embacuadores que pretendan engañar a los pacientes, para que no se aparten del camino de la verdad. Pues estaría bien que todos los médicos dijeran algo así, ¿no? Leyeran los consejos de Maimónides. Ahora voy a seguir leyendo un poco más, porque quiero seguir perfumando, ¿no? Pero fíjense, porque ahora vienen una serie de recomendaciones que son extremadamente breves, pero que tienen un calado, desde mi punto de vista filosófico, tremendo. Dice, observar siempre buenas costumbres, pues la naturaleza del hombre depende de las costumbres, y viceversa. La naturaleza del hombre depende de las costumbres y viceversa. Parece una locura el planteamiento, pero yo creo que es porque es muy práctico. Somos lo que nos convertimos. Y en lo que nos convertimos después incide en nuestras acciones otra vez. Elegid siempre, distinguid bien la luz de la oscuridad y apartaos de la muerte y el mal. Elegid siempre la vida y el bien, pues la elección está en vuestras manos. La libertad del ser humano. La elección está en vuestras manos. Ahora vienen una serie de consejos relacionados con la vida social, ¿no? Dice, frecuentad en lo posible las reuniones de los sabios. Prestad atención y agudizad el oído y no os ufanéis en su presencia, no temáis preguntar lo que no os resulte claro. Absteneos de participar en reuniones fútiles de la vagancia y del ocio, pues de allí provienen los frutos del mal. ¿Nos imaginamos cómo sería tener esto en la cabeza diariamente? Porque solamente recordarlo ya predispone, no sé cómo decirlo, predispone a hacer determinadas cosas u otras, ¿no? Aquí hablará del arte arte de la bella palabra, ¿no? Hablad con vuestras mejores palabras, en un estilo refinado y culto, con voz agradable y siempre con respeto al tema que se esté tratando, dando la impresión de que buscáis realmente la verdad y no simplemente discutir. Tremendamente sencillo, pero es tremendamente bello. Es que yo lo veo bello, no sé cómo decirlo. O sea, esto es estéticamente bello. El lenguaje es un manjar también. Preferid siempre, aquí me puedo quedar 3 días leyendo Maimónides, porque es bellísimo todo esto. Preferid siempre la verdad y la justicia, por más que os parezca que resultaréis perjudiciados defendiéndolas, y que por la vía de la impiedad y de la mentira os beneficiaréis. Sabed que la verdad y la justicia son joyas del alma y dan fuerza y seguridad en uno mismo. Está muy claro. Y además es muy bello. Y es muy práctico. Y es atemporal. O sea, no requiere decir nada. ¿Qué os voy a explicar de esto si lo entendemos todos? Porque va directo al corazón. ¿O no va directo al corazón? Es que va directo al corazón. No hay que hablarlas, hay que escucharlas. No hay que explicarlas. Es lo que quiero decir. Hay que escucharlas.
y saborearla como si fuera un manjar. Someted la materia al intelecto, es decir, el cuerpo al alma, pues de su esclavitud depende vuestra libertad. De su esclavitud depende vuestra libertad. Comer solo lo suficiente para vivir y absteneros de lo superfluo. Bien, es inmenso. Y podríamos estar todos los días del año recitándonos consejos de Maimónides, atemporales, ¿no? En esta línea. Solo quiero comentaros que Maimónides vivió la intolerancia, vivió el destierro, vivió persecución dentro del judaísmo, en Al-Ándalus también, por leer a los griegos, por tratar con cristianos, etcétera, etcétera. Por eso digo que me parece un español universal. Pero en su tumba pasaron cosas curiosas. En su tumba escribieron: aquí yace un hombre, aunque le engendraron criaturas celestes. Eso lo borraron enseguida, por razones obvias. Y entonces alguien escribió: aquí yace Moisés Maimuni, el hereje desterrado. Y sobre eso volvieron a escribir: no hubo nadie de Moisés a Moisés comparable a Moisés. Perdonadme si le he dado mucho protagonismo al propio Maimónides, pero es que no hace falta que nadie le explique. La estética de la existencia, la ética de la imagen personal es profundamente práctica, profundamente sencilla, profundamente concreta y es profundamente musical. Es una música. Esto que hemos oído es una música. Es una música que oye el alma. Es una música que se hace con el alma. Es una música que cuando la escuchamos, algo en nosotros se queda en actitud de contemplación. ¿De acuerdo? Esa es la estética de la existencia. Para ir terminando, Maimónides, a esta línea de ejercicios espirituales, de cuidados de uno mismo, de estética de la existencia, le añadió, es decir, aparte de considerar Tiferet como parte propia de la ética, Maimónides habló de un tema que le gusta mucho a nuestra querida presidenta, que es la relación entre la belleza y la salud. Maimónides decía que era importante pasear por hermosos jardines, viendo bellas imágenes o otras cosas que eleven la mente para restaurar la condición saludable del cuerpo. La contemplación de la belleza como parte de su discurso salutífero, de su discurso relacionado con la medicina. En ese sentido, nos hablaba de que los antiguos sabios del judaísmo cuidaban el uso de bordados, de imágenes, los adornos de los muebles y de las ropas, como algo que no debe considerarse, dice el Rambam, inmoral o innecesario. La dimensión estética y artística de la existencia como algo propio del ser humano. Para Maimónides, el ejercicio de la razón no es solamente un principio, sino también es una metodología. El ser humano, en caso de confusión, debe ejercer la razón. Debe entender qué es lo que de alguna manera está violentando el ejercicio del raciocinio, y destacó la necesidad de llevar a cabo una interpretación racional incluso de las escrituras judías. Esta interpretación racional de las escrituras judías se considera que es algo así como una puerta abierta a Spinoza, ¿no? Una puerta abierta a lo que después haría Baruch Spinoza, y le costó auténticas incomprensiones
en el seno del judaísmo. Para terminar, tengo que recordar que en la Guía de los Perplejos, Maimónides considera que la pluralidad religiosa es un bien social. Él entendía que las diferencias religiosas entre los hombres no deberían ser un impedimento para la fraternidad y para la unidad de la humanidad. Por el contrario, afirmó que la diversidad religiosa es una bendición que debe ser respetada y valorada. Pues hasta aquí mi charla. Muchas gracias.